Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos en tu presencia y deseamos, Señor, que ahora nos hables por medio de tu palabra, Señor. Nuestro corazón ha quedado preparado para recibir, Señor, tu santa palabra y que sea como esa semilla que cae en buena tierra. Oramos para que dé fruto al 30, al 60, pero nuestro deseo es que sea al 100 por uno, Señor. Así que pedimos pues que tu Espíritu Santo, que es Dios, ministre a través de este siervo. Úngeme con tu Espíritu, unge a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, y que juntos podamos, Señor, el día de hoy escuchar tu palabra con atención e intención de obedecer lo que nos pides que hagamos. Gracias por ella, porque es el alimento espiritual que llena nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, Señor. Así que úsala y bendícenos con ella. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti y pedimos por nuestros jóvenes y nuestros niños también. Unge a los maestros y que nuestros niños y jóvenes también puedan recibir alimento espiritual a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: le damos un fuerte aplauso al Señor. Tomen asiento en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? ¿Preparados para la hora de calor que viene? Ya empezamos a sentir esa horita así que le damos un saludo calurosa bienvenida en esta mañana. Bien, pues antes de pasar a más, queremos orar. Dijimos que íbamos a orar, y el día de hoy yo quisiera que oráramos por todas las iglesias hispanas. Vamos a orar por ellas, pónganse de pie. Vamos a orar por sus pastores, vamos a orar por sus líderes, vamos a orar por los congregantes de las congregaciones hispanas aquí en los Estados Unidos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y queremos pedirte por cada congregación donde se predica tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, que te muevas poderosamente aquí y en cada congregación hispana. Que tu Espíritu Santo unja a cada pastor, Señor, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, Señor, y que el pueblo pueda ser bendecido y alimentado como debe de ser, Señor. Pedimos, Señor, que tú unjas a cada siervo, Señor, de nuestros hermanos hispanos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que se paran en una plataforma, en un púlpito, Señor, a proclamar la buena nueva de salvación al pecador y alimenta a la congregación para que pueda haber crecimiento espiritual. Así que te pedimos por su liderazgo de cada congregación, te pedimos que sea un liderazgo fuerte, bien centrado en los principios, Señor, los esenciales de tu santa palabra, Señor. Pero sobre todo que sea un liderazgo lleno de amor, de compasión, de misericordia, un liderazgo como el de Cristo Jesús, Padre. Te pedimos por los congregantes, Señor, que unidos podamos llevar el mensaje del Evangelio a este mundo hispano que perece por falta de conocimiento, un pueblo lleno de religión pero sin relación. Te pedimos que nosotros seamos esos instrumentos usados por tu Espíritu Santo, que podamos llevar el mensaje a través de nuestras vidas y a través de tu santa palabra, Señor. Así que ponemos que en tu mano, pues, cada congregación, el liderazgo de las congregaciones y cada congregante, Señor, que seamos unos instrumentos útiles en tus manos, Señor, que seamos luz y sal de esta tierra, Padre, y que mucho pueblo hispano venga al conocimiento de la verdad. Así que te damos gracias y ponemos ahora la predicación de tu palabra en tus manos, la exposición de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, tome asiento en esta mañana. Y ahora sí, si no tiene Biblia, o si le quieren prestar una para que usted vaya con nosotros a través de la palabra del Señor. Y ya los que tienen Biblia, pues ábranla en Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos, en el capítulo 8, vamos a través de este precioso libro que escribió Lucas. Este es el segundo tomo que él escribe, debido a que él escribió su primer tomo en el Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Lucas. El título le he puesto: una profesión de fe que fue anulada. Una profesión de fe que fue anulada. Y lo vamos a ver en momentos. ¿Por qué? Y ya saben que nuestro tema son vidas de impacto. Yo quisiera preguntar el día de hoy, ya que estamos a punto de celebrar la cruzada, el evento que tenemos año con año con la Iglesia Americana, ¿cuántos de ustedes comparten su fe regularmente con otras personas? En su trabajo, en su vecindario, en el mercado, en el mercado se encuentran. ¿Cuántos se acostumbran a compartir su fe regularmente? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes levantan? Entonces quiere decir que el resto no lo estamos haciendo, ¿verdad?
compartir nuestra fe efectivamente y de esa manera llevar el mensaje del Evangelio. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros podemos tomar cursos de cómo evangelizar, nos pueden dar tips, como dice por ahí en inglés, de qué hacer al momento de evangelizar. Pero déjeme decirle que si no lo estamos haciendo, pues entonces de nada nos sirve tantos seminarios que tomemos y tantas instrucciones o tips que nos den para cómo compartir. Necesitamos llevarlo a la práctica. Pero quiero advertirle algo, que si usted se pone en la brecha y usted vive una vida cristocéntrica y empieza usted a compartir su fe con otras personas, no espere que Satanás le va a echar porras a usted, que le va a animar y le va a decir sí se puede. No, se va a oponer con todas sus fuerzas a que usted no haga eso, porque a él no le gusta que compartamos nuestra fe con otras personas. Nos mete intimidación, nos mete dudas, esto y lo otro, y constantemente estamos dejando de hacer. A Satanás no le gusta el evangelismo, odia el evangelismo. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4, el apóstol Pablo dijo así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a los del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos nosotros que Satanás trabaja 24/7, nunca agarra vacaciones, nunca se enferma ni toma ningún día de descanso. Es más, en los días en que vivimos, Apocalipsis 12 nos dice que sabe que le queda poco tiempo y anda haciendo desastres por todos lados. Así que la historia que tenemos frente a nosotros el día de hoy, tenemos a Felipe llevando el evangelio a Samaria, y muchas personas se van a convertir a través de su ministerio en Samaria. Y vamos a mirar que aquí hay dos profesiones de fe. Una es auténtica y la otra no es auténtica. Una es de una fe que salva y otra es de una fe que no salva. Los que hacen solamente profesión de labios no pueden llegar a ningún lugar, pero los que hacen la profesión genuina son los que van a proseguir adelante en su fe, porque muchas de las veces hacen profesiones de fe por emoción o por presión de alguien, y así no trabaja la cosa. En nuestra historia del día de hoy tenemos dos personajes que a primera vista pareciera que ambos se convierten, porque ambos reciben a Cristo, ambos se bautizan, pero vamos a mirar que uno de ellos, el día de hoy vamos a mirarlo, no siguió hacia adelante, sino su profesión fue anulada, fue una profesión falsa. Este es nuestro escenario el día de hoy en este capítulo 8. En nuestro estudio pasado miramos al primer mártir de la iglesia cristiana, miramos la muerte de Esteban, a pedradas, siendo acusado por falsos testigos de que era un blasfemo que hablaba en contra de la ley de Moisés y en contra de Dios y en contra del templo, de lo más adelante le añadieron. Mas Esteban, desde allí la escritura, en el capítulo 7, que tenía el rostro como un ángel, y con ese rostro de un ángel les predica un mensaje a todo el Sanedrín a través de todo el capítulo 7, desde Abraham los lleva hasta que los lleva a Cristo, donde dice: ustedes fueron los matadores, los asesinos del Mesías, incircuncisos de corazón, les estaba diciendo a Esteban a todo el Sanedrín. Y sabemos nosotros que en 7, del 56 al 60, cuando los Sanedrín se molestó con él, dice allí: he aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces el Sanedrín se tapó sus oídos y arremetieron contra él, echaron fuera de la ciudad y le mataron a pedradas, dejando las ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y Esteban, puesto de rodillas, dice el último versículo, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. No dice murió, sino durmió. ¿Por qué? Porque los muertos de Cristo resucitarán primero cuando venga Cristo por su iglesia. Esteban terminó su obra aquí en la tierra y pasó inmediatamente a la presencia del Señor. Por eso nosotros los cristianos no le debemos tener ningún temor a la muerte. Segunda de Corintios 5:8, Pablo fue muy explícito sobre este asunto y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. Segunda de Corintios 5:8. Fue Jesús a primer lugar para
para usted y para mí al cielo. Él nos lo dijo claramente en San Juan 14, del 2 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está la promesa. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí para que donde yo esté, vosotros también estéis. Con esto en mente, vamos a nuestra lectura el día de hoy de Hechos 8. Vamos a leer hasta el versículo 8 y vamos a parar y después continuamos con la lectura, pero en este momento vamos al capítulo 8 de Hechos y vamos a leer 8 versículos. Pónganse de pie para de esa manera respetar, darle honor a la palabra de Dios. Seguimos con nuestra historia. Después de la muerte de Esteban, mire lo que pasó, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tome asiento, por favor. Aquí vemos nosotros ahora a Felipe descender hacia Samaria, pero quisiera yo comenzar hablando un poquito acerca de lo que ocurrió inmediatamente después de la muerte de Esteban. Persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, los versos 1 al 3. Después de la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, dice que se levantó una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y nos dice que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Si usted recuerda la agenda que Jesús le había dado a sus discípulos, era primero Jerusalén, después toda Judea y después Samaria. Pero como los discípulos o los cristianos estaban todos aglomerados en Jerusalén, entonces el Señor usó esta persecución para esparcirlos, para que siguieran su agenda que Él les había dado de que fueran por Judea y todo Samaria. Saulo era uno de los cabecillas, o era el cabecilla principal de esta persecución en contra de los cristianos. Él no solamente ponía retenes en todas las ciudades de las calles de Jerusalén, sino que dice que entraba casa por casa. Saulo asolaba la iglesia y es la figura de una fiera salvaje, de un jabalí enteramente atacando a sus víctimas. Saulo quería estar seguro de que iba a erradicar a los del camino, como le llamaban en aquel tiempo a los cristianos. En Hechos 22, 4, 5 él da testimonio cuando habla de la siguiente manera: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también es testigo en todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. En Hechos 26, 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La iglesia primitiva empezó a ser perseguida, primeramente por el Sanedrín y los líderes religiosos, y ahora vemos que se levanta este Saulo y persigue a toda la iglesia, excepto a los apóstoles. Si usted nota, toda la iglesia salió de Jerusalén hacia Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora, cuando hablamos de persecución aquí en los Estados Unidos, a los cristianos de aquí nos pega la picaca, no sé cómo se dice por ahí, ¿no? O la chiriquioca, porque estamos acostumbrados a la comodidad y a la persecución. Sin embargo, es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar. Es tiempo que empecemos a pensar que el sufrimiento es parte de la vida de un creyente.
porque la persecución vendrá. Y si no lo vemos así, la vamos a mirar como maldición en lugar de verla como una bendición. Si tú estás siendo perseguido injustamente por tu fe, es algo porque estás haciendo algo bueno para el Señor. La Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá ¿qué? Persecución. ¿Cuándo ha escuchado usted a un predicador en la televisión de esos que le reclaman al Señor un carro nuevo, una mansión nueva? ¿Cuándo reclaman al Señor en medio de persecución? ¿Verdad que no? No nos gusta. A ninguno, seamos honestos, a ninguno nos gusta la persecución. Pero sin embargo, es parte del paquete de ser cristiano. No tenemos que sacarle la vuelta. La iglesia primitiva fue perseguida grandemente, primeramente por los líderes religiosos de Jerusalén, ahora incluyendo a Saulo, pero más después fue perseguida desde el año 67 por el emperador Nerón hasta Diocleciano en el año 313-314, cuando vino Constantino, que paró la persecución. Miles y miles de cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, fueron echados al Coliseo, a las fieras. Otros eran crucificados y encendidos como antorchas para alumbrar el camino de los emperadores. Otros eran descuartizados, jalados por caballos por todos lados. Miles de torturas que les eran los cristianos. Pero déjeme decirle algo: entre más cristianos morían por su fe, más personas creían en Cristo. ¿Por qué? Porque los miraban morir con aquel valor, cantando y alabando al Señor. Jesús había dicho en Mateo 16:16: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se cuenta la historia de que en el país hubo un tiempo en la historia en que el bacalao fue uno de los pescados favoritos, o sea, las carnes favoritas en los Estados Unidos. Y decidieron empezar a importarla a otros estados y la congelaban para que llegara según ellos bien, pero se dieron cuenta que cuando le congelaban le quitaban todo el sabor al bacalao y sabía horrible. Entonces decidieron en grandes tanques de agua del mar y meter ahí el bacalao para que llegara a los lugares donde debía llegar, y resultó que era peor todavía, tenía un sabor insípido. Entonces alguien dijo: lo que tenemos que hacer es que le tenemos que meter un enemigo al bacalao dentro del tanque. Le metieron un bagre. Dice: ¿estás loco? Dice: lo va a comer en el camino. Dice: bueno, calémosle. Y le calaron y pusieron el bacalao y le pusieron los bagres dentro. Y los bagres los persiguieron por todo el camino, pero no los mataron. Cuando llegó ese bacalao antes de llegar, era el más de un sabor delicioso y agradable. ¿Sabe? Lo que parecía una maldición vino a ser una gran bendición para el bacalao, ¿verdad? Ese bagre. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Dios pone a nuestro alrededor gente tipo bagre, ¿verdad? Que nos estén dando duro. ¿Para qué? Porque Dios tiene propósitos de mantenernos frescos y saludables espiritualmente hablando, porque es cuando más oramos, es cuando más buscamos al Señor, cuando tenemos a alguien que nos está persiguiendo, alguien que está hablando más de nosotros. Recuerden, el propósito de Dios es llevarnos a un nuevo nivel. El propósito de Dios es desafiarnos. Así que todos nosotros nos encontramos dentro de un tanque y hay bagres a nuestro alrededor que constantemente nos están persiguiendo. Bueno, para su reflexión, yo quisiera preguntarle: ¿qué bagre hay en su vida? ¿Su cónyuge? ¿Su jefe de trabajo? ¿Sus compañeros de trabajo? No sé, alguna enfermedad, un problema financiero, una deuda. Pueden ser personas que le hacen la vida difícil también. Y la decisión es suya. O usted se deja matar por el bagre que está atrás de usted, o usted se mantiene buscando siempre al Señor y recibe la bendición. Usted elige, yo elijo también. Porque hay mucha gente que recibe persecución y empieza llore y llore con la lloradera. No. La persecución tiene que ser una bendición en nuestras vidas. Así que si tú andas tras de ti algún bagre, algún enemigo, no te preocupes. Es para que le des sabor a tu vida. Gózate en la presencia del Señor. Ahora quiero que no te hable conmigo. ¿Cuál fue el resultado de la persecución de Saulo, que entraba casa por casa y que tuvieron que salir esparcidos? Verso 4: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra esparcidos es como cuando el sembrador tira la semilla. Esa fue la manera que se mira que salieron todos de Jerusalén. Y déjeme decirle algo que es un pensar personal solamente.
Si algo pasa en este país y ustedes somos echados fuera de esta nación, no lo tome como una maldición, tómelo como una bendición, porque el Señor nos está esparciendo para llevar el mensaje del Evangelio a nuestros países que tanta falta hace. No se preocupe. Ay, que va a entrar quién sabe quién a la presidencia y que nos van a echar para afuera. Gloria a Dios, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que ese sea el bagre que nos echa para afuera, no le hace. Vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Así que lo que para muchos en Jerusalén parece una maldición, salieron como ratones en quemazón para toda Judea o Judá y Samaria, y incluso que fue una gran bendición, porque por primera vez escucharon de los labios de los cristianos que Dios nos amaba y que había enviado a su Hijo a este mundo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese usted la gran conmoción de Judea y todo Samaria, escuchar que Dios nos amaba y que le estaba esperando en el cielo con tan solo poner su fe en su Hijo Jesucristo. ¿No fue lo que nos llamó a nosotros la atención y por eso estamos aquí? Yo creo que sí, hermanos. Así que no nos desanimemos. Esteban ahora se encontraba en el cielo. Pero ahora vamos a ver que el Señor levanta a otro de esos diáconos, a Felipe, o Felipe mejor dicho, lo levanta. Este Felipe, de acuerdo a Hechos 1:21, es al único en todo el Nuevo Testamento que se le da el título de el evangelista. En Hechos 21, 8 y 9, dice que Saulo o Pablo ya llegó a Cesarea y ahí se encontraba Felipe el evangelista, el cual tenía 4 hijas, las cuatro eran profetisas. O sea que tenía una familia muy entregada al Señor. Y déjame decirle que este Felipe tenía el don de evangelista y cuando él predicaba, la gente respondía. Y quizás usted lo tiene, ese don, pero usted lo tiene encerrado. No, su don lo tiene usted, es mío y yo no lo comparto con nadie. Déjeme decirle que los dones son para compartirlos, para bendecir. Felipe lo tenía y lo usaba. Esto nos lleva al primer principio en los versos que siguen del 5 al 8, y nos vamos a mirar que hay un principio esencial para compartir nuestra fe. Número 1, necesitamos una carga en el corazón por los que no conocen a Cristo. Necesitamos una carga en el corazón por los que no conocen a Cristo. Como alguien dice por ahí, necesitamos tener un corazón lleno de compasión por los que se encuentran sin esperanza y sin Dios, como usted y yo nos encontrábamos anteriormente. Una carga en el corazón. Felipe tenía esa carga en su corazón por los que no conocían a Cristo. Y quizás usted me diga, ¿y cómo puede comprobar que Felipe tenía esa carga? Bueno, sabemos que Felipe tenía carga por los perdidos en Samaria, porque al considerar lo que hemos leído de lo que dice el Evangelio de San Juan, judíos y samaritanos no se querían. Para ofender a un judío de Judea, solamente le decías, eres un samaritano. Y esa persona se quedaba tan ofendida que te respondía cosas que ni siquiera se esperaban. Juan 4:9 dice que no se trataban entre sí los judíos y los samaritanos. La mujer sorprendida dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque no se trataban entre sí. Había muchos prejuicios entre ellos. Los de Judea consideraban a los samaritanos como ciudadanos de segunda clase. Para que me puedan entender mejor, algo así como los prejuicios que hay entre los mexicanos y los salvadoreños cuando hay fútbol. ¿Hay usted a un partido de esos? No le aconsejo que vaya, muy aficionado. Ahí huele el agua de riñón por todos lados. De aquí para allá, de allá para acá, por todos lados. Está difícil la situación. Así que vemos a Felipe cruzar esos prejuicios. Y ahora él desciende a Samaria siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien había descendido anteriormente en Juan capítulo 4. Y esto nos ha de recordar una vez más que no importa cuánto sepamos nosotros acerca de técnicas y de estudios acerca de cómo evangelizar, mientras no tengamos una carga en el corazón por los perdidos, no lo vamos a hacer. Podemos llenarnos la mente de muchas maneras y tácticas y formas y cómo hacer las cosas bien, pero no, mientras no haya esa carga en el corazón por aquellos que no conocen a Cristo, no lo vamos a hacer. Uno de los lemas de la cruzada del pastor Gregory de Harvest es este: a la gente no le importa cuántos
no le importa saber cuánto usted sabe, hasta que se da cuenta cuánto se interesa usted por él. Déjeme leer nuevamente. A la gente no le importa saber cuánto tú sabes, hasta que se da cuenta cuánto te interesas por él. Si no hay interés en nosotros por alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, ellos nos van a mirar como los aleluyas, los hipócritas, los que se creen muy santos, esto y lo otro, tanto título que nos dan por allá, porque no ven en nosotros el interés por ellos, alcanzarlos para el reino de Dios, y en ocasiones los queremos alcanzar de maneras equivocadas. Así que todo empieza con una carga, con un corazón lleno de compasión y de amor por los perdidos. Y lo que vemos aquí en Felipe es esa carga, ese corazón lleno de amor por los samaritanos. En la escritura tenemos a otro hombre que Dios le dijo específicamente: ve a Nínive. ¿Y qué le dijo Jonás al Señor? No voy a Nínive. ¿Y sabe usted por qué no fue Jonás en todo el contexto de la historia? Porque el mensaje era: ve y diga a los ninivitas, ¿verdad?, que si no se arrepienten en 40 días los voy a hacer chicharrón. Y Jonás dijo: si yo voy y les predico el mensaje de Dios y ellos se arrepienten, Dios no los va a castigar, Dios los va a perdonar. Así que mejor no voy y que Dios les dé chicharrón. Yo quisiera preguntarle a usted en este momento, al contexto de esta historia: ¿hay algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo a quien usted no le comparte el evangelio porque usted no desea verlo en el cielo a esa persona? Porque no hay otra cosa que usted: yo no lo quiero ver en el cielo, no, pero ver a este camarada en el cielo me va a amargar la vida ya. Y por esa razón usted no le comparte el mensaje del evangelio. No debe de ser así. Solo piense en Jesucristo, en su amor por nosotros, en que siendo sus enemigos, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Recuerde este dicho que es muy popular: los clavos que detuvieron a Cristo clavado en la cruz del Calvario nunca fueron los clavos de metal de los romanos, fueron los clavos de amor por ti, por mí, por ti y por mí. Él se mantuvo clavado por amor. Él podía descender de la cruz, mas sin embargo, por amor por nosotros, Él se mantuvo clavado. Verso 7 nos dice que grandes señales se hacían en Samaria, milagros, demonios salían en el nombre de Jesús. Esto es una confirmación de que Dios estaba dando a ellos. Cristo le decía a los judíos: Dios ama también a los samaritanos. Y nos gozamos por ello, porque también ama a los mexicanos y a los guatemaltecos y a los salvadoreños, a los hondureños y a la raza árabe. Dios ama a toda la humanidad. Dios nos ama. Hechos 8:8 dice que había gran gozo en Samaria debido a que los samaritanos no solo escucharon el mensaje de Cristo, sino que respondieron al mensaje, recibiendo a Cristo en sus corazones como Señor y Salvador. Hay gran gozo en el corazón cuando el pecador se arrepiente, pero hay gran gozo en la presencia del Señor. Lucas 15, 7 y 10. Segundo, avancemos, porque el tiempo es corto. Punto número 2. Una profesión de fe que no fue genuina, versos 9 hasta el 13. Les voy a leer un poquitito ahí porque quiero que veamos, no lo leímos. Pero había un hombre llamado ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Hasta ahí nada más. Simón tenía un concepto erróneo en cuanto a la salvación, y es lo que vamos a mirar aquí. Aquí encontramos a un mago llamado Simón, que hizo una profesión de fe que no fue genuina. Ahora, la ocupación de este mago era igualitamente a los que vinieron del este. Recuerda usted la historia de Mateo 2, cuando aquellos hombres
hombres sabios, dice la Biblia en inglés, pero en español dice los magos que vinieron del oriente. Simple y sencillamente la ocupación de este mago era una mezcla de ciencia con superstición, combinaba la astrología y la adivinación, prácticas ocultas, la magia blanca, la magia negra, una mezcla de cosas que él usaba. Simón era cortado con la tijera de los magos que vinieron del oriente en Mateo capítulo 2. Y lo interesante de los magos que vinieron del oriente, ellos, una estrella los vio hacia Jesús y ahí encontraron al que había creado las estrellas, ¿verdad? Mas este Simón fue lo contrario. Él solamente hizo una profesión de fe que fue anulada porque se dedicaba a, más bien mintió. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora, viendo los milagros que hacía, ahora este Simón se encargaba de con sus mentiras hacer creer a la gente que él era el gran poder de Dios, que hacía también grandes milagros. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes saben que Satanás también puede hacer milagros? También puede hacer milagros. Muchos milagros los hace el enemigo. La Escritura dice que en los últimos días vendrá un engañador, que Satanás lo tomará como su hijo. En la Escritura lo conoce como el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10 lo identifica Pablo de esta manera: inicuo, cuyo rendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Serán mentiras que la gente se tragará por no haber recibido el amor de la verdad que es Cristo Jesús. Aquí en Hechos 8, 10 a 12, aquí Simón se hacía pasar por algo grande. Ahora la gente decía: este es el gran poder de Dios. Esto nos dice que el mago se creía divino, creía que tenía divinidad. Pero al llegar Felipe con el mensaje poderoso del Evangelio, dice que la gente dejó las mentiras y se tornó hacia la verdad, porque Felipe predicaba acerca del reino de Dios y acerca del nombre de Jesucristo. Y la gente creyó. En pocas palabras, una vez que llega la verdad a un hogar, a una vida, a una familia, a un pueblo, a una nación, cuando llega la verdad, cuando llega la luz de la verdad, las tinieblas tienen que desaparecer. Simón el mago se dio cuenta de que no podía competir con Felipe, porque lo de Felipe era real, lo de él era pura mentira. Y dice el versículo 13 del capítulo 8: entonces Simón mismo se convierte también y se bautiza. La conversión de Simón no fue genuina, sino simplemente hizo una oración de labios. Cuando nosotros vamos a las cruzadas de labios, nosotros vemos miles de personas que hacen profesión de fe. Y siempre se le llama así, una profesión de fe, porque hay gente que solamente hace una profesión de labios, mas no la hace de corazón. Y cuando tú lo haces de corazón, esa profesión es anulada. Y eso lo vamos a mirar aquí en los versos que siguen, versos 14 al 18, porque vemos el concepto erróneo de Simón sobre el Espíritu Santo. Leamos los versos 14 al 18, lo que dice aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la exposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Así que vemos nosotros ahora, la noticia llegó a Jerusalén. Recuerden, todos fueron esparcidos menos los apóstoles. La iglesia en Jerusalén seguía funcionando. Cuando oyen en Jerusalén lo que estaba ocurriendo en Samaria, enviaron a las dos cabezas, a Pedro y a Juan, para que fueran a mirar todo este rollo que estaba pasando en Samaria. Y al comprobar, hermanos, que lo que estaba ocurriendo allí era que Cristo había llegado al corazón de los samaritanos, entonces se gozaron juntamente con Felipe y todos los creyentes al ver el gran avivamiento que había en Samaria, y se quedaron para ayudar un tiempo y para dar aprobación apostólica a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y dice que les impusieron las manos a los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera tomarme solamente unos minutos para explicar esto, porque yo sé que usted a lo mejor dice:
¿Qué creen aquí en Cosecha sobre el Espíritu Santo, verdad? Bueno, uno de los distintivos de nuestra filosofía en Calvary Chapel es que creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente y que es distinta a la que tiene lugar al momento de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, cuando el Espíritu viene a morar dentro del creyente. La vemos aquí en Hechos capítulo 8, los versos 15 al 17, la encontramos aquí. Porque vemos que los samaritanos creyeron y fueron bautizados en agua. Después vienen los apóstoles y ponen las manos y reciben el Espíritu Santo. O sea que vemos nosotros qué es lo que estaba pasando aquí. Por lo cual creemos que el Espíritu Santo tiene una triple relación con el creyente. Esa es nuestra filosofía. Y la escritura es San Juan 14, 16 al 17. Allí dice que el Espíritu Santo primeramente está al lado del pecador, dándole convicción para que reciba a Cristo en su corazón. Cuando el pecador recibe a Cristo en su corazón, entonces el Espíritu Santo viene adentro del creyente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 y 20. Pero hay una experiencia que es muy diferente a esta, pues es una relación más. Es cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, como en Hechos 1:8, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué era ese poder? Para ser testigos, mártires por nuestra fe. Claro que los dones vienen también como parte del paquete, pero la prioridad era para ser testigos, para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Algunos lo llaman el bautismo del Espíritu Santo, otros lo llaman la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que más que todo cuando viene el rebosar del Espíritu en la vida del creyente. Necesitamos pedir ese rebosar. Porque nosotros no solamente somos vasijas donde el Espíritu Santo mora, sino que somos canales por donde el Espíritu Santo fluye para alcanzar al perdido con el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender eso, tenemos que pedir ese fluir del Espíritu en nuestras vidas para poder alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor. Al ver Simón lo que estaba pasando, que con la imposición de las manos, los creyentes recibían el Espíritu Santo, Él les ofreció dinero a los discípulos para que le diesen ese poder. ¿Nota usted cómo trató Simón a los apóstoles de agua? Como si fueran sus camaradas de oficio. Ustedes también saben trucos bonitos. ¡Ey! ¿Cuánto me cuesta porque me den eso que ustedes tienen? Interesante, ofreció dinero. La práctica de la magia, ¿verdad? Estaba listo para negociar con ellos, que le dieran el secreto para que él pudiera hacer eso con otras personas. Escúcheme, por favor, nada de lo que Dios tiene está a la venta. Nada, mucho menos el Espíritu Santo. En realidad, no hay nada que los pecadores podamos darle a Dios. Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comer, venid y comprar sin dinero y sin precio. Apocalipsis 22:17: el Espíritu de la iglesia, ven, y el que quiera venga y tome del agua gratuitamente. Interesante, ¿no? La verdad, escuchar el día de hoy cuánta gente negocia con las cosas del Señor. Todo lo venden, paños ungidos, y vende la rosa de Sarón, hasta el agua bendita la venden por ahí. Increíble, tanto negocio que hacen. No sé cómo le van a hacer cuando lleguen ante la presencia de Dios, negociar con las cosas del Señor. Porque mire lo que le dice aquí, que el apóstol Pedro a tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que las cosas de Dios se pueden conseguir con dinero? Interesante lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a Simón. En otra versión dice al diablo contigo y tu dinero, le dice. Tú no tienes parte ni suerte en este negocio, en este asunto. En pocas palabras, tú no eres un verdadero creyente, Simón. Solo has hecho una profesión de labios. En conclusión, para ir a la comunión familiar, note lo que Pedro le dice en el versículo 22 al 24, para concluir en esta noche. Versos 22 al 24. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro hace la invitación al arrepentimiento a Simón.
Arrepiéntete. Pedro es una invitación al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro desafía al mago y a todo pecador. Le invita al arrepentimiento. Le invita a que tenga una visión correcta de lo que está, de lo horrendo que es el pecado. Es decir, que vea el pecado como es. Ese es el problema de mucha gente. No ve el pecado por lo que es. Oh, simplemente una mentirita blanca. Mentira es mentira. Y los mentirosos no darán el reino de Dios. Oh, una carita al aire. Bueno, también los adultos no darán el reino de Dios. Todo el pecado nos va a nosotros a llevar a un lugar opuesto, porque Dios es santo. ¿Recuerda usted a David cuando él reconoció lo que había hecho en el Salmo 51? Contra ti he pecado, David. Reconozco que he hecho lo malo ante tus ojos y me arrepiento. Arrepentirse implica volverse del pecado hacia Dios. Pedro le dice la condición caótica en que se encontraba su corazón, en hiel de amargura y en prisión de maldad en que tú estás. ¿Cómo respondió Simón? Verso 24: rogad vosotros por mí a Dios. Vemos pues que no había ninguna preocupación. Bueno, la única preocupación, más bien dicho, de Simón era por las consecuencias temporales de su pecado. Que no me venga lo que estás diciendo. Pero no había ningún arrepentimiento en su corazón. Por eso su petición fue anulada. O su confesión que hizo fue anulada. San Pablo escribió en 1 Corintios 7, 9 y 10: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que no es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Déjame darte otro ejemplo. En San Juan capítulo 2, verso 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Verso 24: pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En pocas palabras, ellos creyeron, dijeron creer en Jesús por lo que habían visto, pero Jesús no creía en ellos, porque sabían que su fe no era genuina. Habían visto los milagros solamente. Podemos ver entonces que Simón tenía un concepto erróneo en cuanto a la salvación. Pensó que solamente por hacer una profesión de labios ya estaba salvo. Mucha gente se puede confundir con eso. Tú hiciste una profesión de fe solamente de labios, tu vida no ha cambiado, ten cuidado con ello. La Escritura dice en Mateo 7, 13 y 14 que muchos llegarán allá: Señor, en tu nombre, y le van a decir: apartados de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Y también por una profesión de labios tenía un concepto erróneo sobre el Espíritu Santo. Pensaba comprar el poder con dinero. Tenía un concepto erróneo en cuanto al pecado. Todo esto sumado resulta en una fe que no salva. Solo hizo una profesión de fe que fue anulada por sus mismos hechos. Amigo, Jesús te invita a venir a Él. Si tú estás aquí el día de hoy y me estás escuchando a través del mensaje de la palabra, Jesús te ama y quiere que tú vengas a Él, pero tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante de Él, un corazón arrepentido y dispuesto a ser obediente a la voz de Dios, haciendo una profesión de fe genuina. La Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Así que, amigo, ¿quieres llenar el vacío que hay en tu corazón? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres estar segura de que un día irás al cielo? Entonces ven y abre tu corazón a Jesucristo. Recíbelo genuinamente en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, y emprende el camino a seguirlo todos los días de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora que vamos a pasar a la Santa Cena, que todos los que estamos aquí estemos examinando nuestro corazón, Señor. ¿Cómo está nuestra relación contigo? ¿Fue nuestra profesión de fe genuina? ¿Ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de pensar, de hablar, de hacer?
de vivir. Señor, si no es así, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y hacer una profesión de fe genuina en donde tú brilles en nuestras vidas, especialmente ahora que vamos a pasar a la Santa Cena. Señor, si el día de hoy hay alguien aquí que no te conoce, la mesa es para los hijos y las hijas. Si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Mientras todos los cristianos están orando y con el rostro inclinado, ojos cerrados, yo quisiera en este momento invitarte a ti, amigo, amiga. Si aún no has hecho una profesión de fe, o la que ya hiciste no es genuina, haz una profesión de fe genuina el día de hoy. Haz esta oración conmigo, hazla con todo tu corazón. Mi Padre celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y el día de hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados. Perdóname. Soy pecador y lo reconozco. Perdóname. Señor, yo te abro mi corazón. Señor Jesús, ven a mí. Sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y lléname con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a